En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos enseñanzas al menos en este fragmento del Evangelio de San Lucas, hoy además en que recordamos la memoria litúrgica de dos santos mártires, los santos médicos Cosme y Damián. La primera con respecto a los niños. ¿Por qué dice Jesús que los niños son un ejemplo? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta el contexto. Estaban discutiendo sobre quién era el más importante. Y Jesús les dice: los niños, los más pequeños, los más necesitados, los más débiles, son los más importantes. Esto tiene que ser siempre un referente para el comportamiento cristiano. Nosotros tenemos que amar a todos. Así nos ha enseñado Jesús, incluidos los enemigos. Lo dijo muchas veces, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Es lo que Él ha hecho. Si no hubiera amado a los pecadores, si no hubiera amado a sus enemigos, es decir, los pecadores que son sus enemigos, no nos habría amado a nosotros y no nos habría salvado. Ahora, ¿se puede tener un amor preferente? Esta es una discusión que se puso de moda hace ya unos años, sobre todo en algunos países de América, con lo que se conoció como teología de la liberación. Se habló de la opción preferencial por los pobres. Bueno, hay que ver cómo se interpretó, cómo se aplicó, cuánto de demagogia y de palabrería sin contenido tenían aquellos que hablaban de eso y daban conferencias en un sitio y en otro, cobrando unas minutas muy elevadas o alojándose en hoteles de lujo. Mucho pobre, pero vivían como grandes ricos. Pero el pecado de esas personas, pecado de incoherencia, para mí no es lo más importante. Lo más importante es que eso se transformó en una excusa para justificar el apoyo completo, total, de muchos en la Iglesia al comunismo e incluso a la lucha armada. Hay que pensar en los sacerdotes que fundaron guerrillas en países como Colombia, por ejemplo. En nombre de la opción por los pobres, incluso se justificaba el asesinato, los actos terroristas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en la Iglesia hablamos de opciones preferenciales. Yo estoy a favor de las opciones preferenciales por los que sufren. El concepto pobre me resulta demasiado excluyente, limitado, reducido. Una persona que ha perdido un hijo, aunque tenga dinero, ¿no es un pobre? Una persona que está enferma de cáncer, ¿no es un pobre? Tenemos que cambiar un poco el concepto y dejarnos de pensar tanto como los comunistas y como los otros, como los capitalistas en términos económicos. Hay que hacer una opción preferencial, como dice Jesús, por los que sufren, que son los pequeños, empezando por los niños, que tienen que ser cuidados al extremo, sin que haya
la más mínima sospecha de que se cometen abusos con ellos, y no solo abusos físicos, sino también abusos espirituales cuando se les enseña mal la doctrina. Opción preferencial por los que sufren. Ahora bien, incluso esa palabra y ese, digamos, ámbito de trabajo también tiene que ser matizado. Opción preferencial por los que sufren, sí, pero no excluyente. O sea, si tú sufres por lo que sea, también el sufrimiento económico, Dios te ama. Y si no sufres, no te ama. Si estás enfermo, Dios te ama. Y si te cura, ya no te ama. Si no tienes trabajo, Dios te ama. Y si encuentras trabajo, ya no te ama. Es tan absurdo este planteamiento, tan ilógico, tan irracional, que parece mentira que tantos lo hayan seguido. Es como si para ir a misa y sentirte amado por Dios tuvieras que presentar tu declaración de impuestos. Ah, has pagado tanto, entonces ya Dios no te ama. Ah, no has pagado impuestos porque eres muy pobre, entonces Dios sí que te ama. ¡Qué barbaridad! Opción preferencial por los que sufren, es decir, para darles a ellos la prioridad, la mayor atención o la primera atención, nunca opción excluyente. Creo que eso merece la pena recordarlo e insistir en ellos. Dios ama a todos, y como un buen padre va a cuidar más y en primer lugar al hijo que más lo necesita, sin que eso signifique que deje de querer a los otros hijos. Luego hay otro tema en el final del Evangelio, cuando San Juan Zebedeo, hijo del trueno, hermano de Santiago, hijo del trueno, debían de tener un carácter los dos hermanos tremendo para que Jesús los llamara así. Juan dice que han visto a uno echando demonios, pero que como no era del grupo, se lo han prohibido. Y Jesús le regaña, le corrige. San Juan, sin duda, era un testarudo, pero era humilde y aceptó la corrección. Lo quiso tanto Jesús, que era el discípulo predilecto, y a él, a su hermano Santiago y a San Pedro fue a los que se llevó al monte Tabor para la transfiguración. Pero realmente no era fácil el carácter de este jovencito. Y Jesús nos da una enseñanza. Tenemos que estar trabajando con todos por esas causas que son buenas. Por ejemplo, las religiones tienen que estar trabajando para ser instrumentos de paz. Y hay que quitar cualquier tipo de motivación religiosa en las guerras. Nosotros normalmente, habrá algún loco por ahí, pero normalmente los católicos no lo hacemos, pero sí lo hacen los musulmanes. Por eso es muy importante que trabajemos juntos, entre otras cosas, por la paz o por la defensa de la naturaleza, tan querida para un gran santo como San Francisco. Pero eso no debe de significar que vayamos a un sincretismo o a una predicación en la cual parezca que todo da lo mismo. No todo es igual. Una cosa es que trabajemos juntos con todos los que quieran trabajar juntos, porque no todos quieren. Por ejemplo, las sectas son tremendamente agresivas, hirientes y ofensivas contra la Iglesia Católica. Ese es su negocio. Trabajamos juntos con todos los que quieran, pero sabiendo que solo, exclusivamente, únicamente en la Iglesia Católica está la plenitud de la verdad. Los otros tienen semina verbi, semillas del verbo, fragmentos, a veces fragmentos muy pequeños y otros mucho más abundantes. Tenemos más en común con las iglesias cristianas que con el budismo, con el islam o con el hinduismo. Hay más semilla del verbo en la iglesia luterana que en la religión islámica, pero aún así la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica. Y eso significa que
tenemos que trabajar con ellos sin olvidar que tenemos la obligación de evangelizar. No de presionar, que sería hacer proselitismo, no de obligar. No sé si alguna vez se ha hecho, y si se ha hecho ha estado mal hecho, pero sí de evangelizar, de mostrarles el rostro de Cristo, de intentar, sin forzar a nadie, que esa persona que no es de ninguna religión o que es de otra religión, se haga católico. No sé por qué esto algunos no lo entienden. ¿Son católicos que vienen directamente de la evangelización de Jesucristo? Pues no. Son católicos porque sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera, son católicos. Y eso tiene su origen en que un misionero fue a su país y se encontró con personas que tenían otra religión, una religión que hoy llamamos tradicional. Les ofrecieron el mensaje del Evangelio y esas personas, será hace 19 siglos o hace 20 años, esas personas dejaron su religión y se hicieron católicos. Y ahora los hijos, los nietos, los bisnietos, los descendientes de aquellos que dejaron aquella religión para hacerse católicos dicen, ay, es que no hay que predicar el Evangelio a los que están en otra religión. Pues tú eres católico porque alguien hizo eso. ¿Y por qué disfrutas de lo que alguien hizo y vives de las rentas de eso y no quieres hacerlo tú? ¿No será porque no consideras suficientemente importante, valioso, único, extraordinario ser católico? Conocer a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo es un don para esta vida y además es, con la gracia de Dios, un pasaporte para la vida eterna. Colaboramos con todos por aquellas causas que benefician a la humanidad, pero eso no significa que dejemos de evangelizar y de ofrecer el mensaje de Jesucristo. Que así sea.